Titulares. Oficialismo y el PSC votarán a favor de enjuiciamiento contra Jorge Glass. Admiten a trámite solicitud de juicio contra Terán, Muñoz y Barreno. Comisión calificó el juicio político contra exministro Esteban Bernal. 2 cárceles de máxima seguridad se contemplan en el Plan Fénix. En 2024, las declaraciones patrimoniales de Lasso y Borrero serán sometidas a un examen. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oromar. Para la primera o segunda semana de enero del 2024 llegarían al país las nuevas vacunas actualizadas para las variantes del coronavirus. Pedro, bienvenido. Katy, recordemos que el Ministerio de Salud Pública ya identificó una persona como portadora de la nueva variante Pirola. Buenos días, televidentes. Aquí empezamos con la siguiente información. Involucrados en el caso Metástasis están tomando medidas, algunos para defenderse en libertad, mientras que en el caso de Javier Jordán advirtió con demandar a la fiscal. Los involucrados en el caso Metástasis no han parado de reaccionar ante este caso que ha puesto en alerta al país. Son varios los procesados que buscan alternativas para defenderse en libertad. En esta ocasión se trata del juez Emerson Curipayo, quien le pidió a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que se le conceda un habeas corpus que le permita defenderse en libertad. De hecho, alega que su privación de libertad es ilegal y arbitraria. Sin embargo, durante este pedido la Fiscalía se opuso y horas después, la Corte le negó la solicitud. Pero quien también ha tomado acciones es Javier Jordán. Mediante su defensa le hizo llegar a la Fiscalía un documento en el que le exige a Diana Salazar que se retracte de declaraciones brindadas a un medio de comunicación de Estados Unidos, en el cual la autoridad acusó al sujeto de estar involucrado en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. He extendido una invitación formal a Salazar Méndez para que se traslade de manera inmediata y urgente a los Estados Unidos con los dispositivos electrónicos supuestamente en su posesión pertinentes y que se someta a un exhaustivo peritaje tecnológico por una entidad reconocida por el FBI o por el mismo FBI. El objetivo es de desenmascarar la falsedad de los chats y demostrar el montaje perpetrado. Número 3. En caso de que Salazar Méndez decline esta invitación, se procederá a solicitar una colaboración y cooperación judicial internacional a través de carta rogatoria para que la justicia aquí en los Estados Unidos exija a la ecuatoriana la entrega de los dispositivos electrónicos de Norero para su análisis en territorio. Frente a esto, la Fiscalía aclaró que la entidad no brinda declaraciones a los medios de comunicación sobre hechos que no se puedan probar en tribunales y que no lograrán amedrentar a la fiscal. Adicional a todo esto, la Fiscalía informó que solicitó una audiencia para vincular en el proceso a las personas que huyeron del país, debido a filtraciones que se realizaron el mismo día en el que iniciaron los operativos. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y hablando del caso Metástasis, la tarde de ayer se dio a conocer que Wilman Terán renunció a su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura. Esto mientras cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Terán remitió su dimisión ante la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un día después de que un tribunal de la Corte Nacional de Justicia le negara el recurso de habeas corpus, con el que pretendía defenderse en libertad. La carta donde explica sus razones fue divulgada en la red social X, en la cual aseguró que se defenderá como ciudadano y no como autoridad. Y el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite la solicitud de juicio político presentada por Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, contra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, el vocal Javier Muñoz y la ex vocal Maribel Barreno, por incumplimiento de funciones. El CAL tomó esta decisión luego de conocer el informe técnico-jurídico de la Unidad Técnica Legislativa, que tras revisar la normativa jurídica recomendó admitir a trámite dicha petición. Y
Y el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, señaló que en el primer trimestre del 2024 la entidad realizará un examen a las declaraciones patrimoniales del expresidente Guillermo Lasso y el ex vicepresidente Alfredo Borrero. Escuchemos las declaraciones. A la renuncia, o mejor dicho, a la entrega del poder del presidente en el mes de noviembre. Por lo tanto, no ha estado planificado ninguna acción de control en este aspecto. Nosotros ya tenemos en este momento en el plan de control las declaraciones juramentadas para ellos que va a iniciar a partir del año de enero del 2024. Tenemos que investigar y para eso habrá la orden de trabajo que empezará con un examen especial. Se analizarán las declaraciones juramentadas a través de este proceso que les había mencionado, utilizando incluso inteligencia artificial para determinar donde existen incrementos de ciertos funcionarios, y así revisar a lo mejor en funcionarios que no tienen ningún incremento y optimizar recursos. Estaríamos aplicando esto en el primer trimestre ya del año que viene. Los resultados son aproximadamente 180 días desde que se inicia. Si hablemos hasta junio, julio posiblemente tendremos resultados. Pasamos a revisar temas legislativos. El oficialismo y otras bancadas ya han anunciado que votarán a favor del juicio penal contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Para este jueves 21 de diciembre, el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto sesionar para analizar si autoriza o no el enjuiciamiento penal de Glass, a quien se lo investiga por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de Manabí luego del terremoto del 2016. Estamos todos de acuerdo en que debemos votar a favor del enjuiciamiento penal. Hemos dicho desde el primer momento en que no vamos a votar jamás a favor de la impunidad y creemos que esa es la postura correcta y la respuesta que necesita el país. Mientras que desde el correísmo y el Partido Social Cristiano aseguran que el pedido del juez de autorizar el juicio a Jorge Glass debe devolverse a la Corte Nacional de Justicia. Regresarlo a la Corte para que, como lo dije, va pegado a la ley y a la normativa, se siga llevando el debido proceso en el tema de la justicia. Que anteriores legislaturas también tomaron esa decisión alrededor, por ejemplo, del caso Balda con el compañero Rafael Correa. Y en ese momento el Pleno determinó que no era pertinente por lo que indica y marca la ley, respecto a que ya no son funcionarios, valga la redundancia, en funciones. Y en ese contexto hay un antecedente jurídico y hay un antecedente de decisión del Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha decidido que el Pleno se pronuncie y deberíamos considerar tanto este antecedente como el trasfondo político, si se quiere, en estas causas, pero hay un antecedente del Pleno que deberá ser mandatorio a mi criterio. Además, su defensa dio a conocer que pedirá asilo político a México. Pedirá formalmente y de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de Caracas del año 1954 el asilo correspondiente. Por otra parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, desmintió que el oficialismo haga algún pacto con Glass. Yo quiero ser muy enfática y rechazar públicamente cualquier afirmación de posible acuerdo por impunidad que haya realizado el gobierno nacional con ninguna bancada. La Policía Nacional del Ecuador ayudó en los operativos decididos por la Fiscalía General del Estado como correspondía, con absoluto secretismo. No se filtró información alguna por parte de integrante alguno de la Policía Nacional. Y cuando se supo por terceras personas que podría estar en la Embajada de México, se puso un carro de la policía y policías afuera de la Embajada de México. Lo que decida el gobierno mexicano es su decisión política. Y es que el exfuncionario sea enjuiciado depende del Pleno del Legislativo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Y la Comisión de Fiscalización decidió calificar el juicio político contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Pese al pedido de archivo de juicio político en su contra, el exministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal, deberá enfrentar este proceso, en primera instancia, en la Comisión de Fiscalización. Abocar conocimiento y calificar la solicitud de enjuiciamiento político en contra del señor economista Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social, presentada mediante memorando número ANRJMF 2023-001M de 27 de febrero de 2023. Por unanimidad, los legisladores de dicha comisión calificaron el juicio político en contra de Bernal. Cumplido o no incumplido, lo único que nosotros estamos tratando con mucha celeridad para que solicitud de enjuiciamiento político lleve a cabo como debe ser para que los ciudadanos ecuatorianos conozcan
no solamente este caso, sino varios casos. Por lo tanto, señor secretario, mi compañera presidenta, mi voto es a favor en calidad emocional. El exfuncionario fue acusado durante la disuelta asamblea por haber excluido de los bonos solidarios a más de un centenar de personas en Cotacachi, Imbabura, sin un debido proceso, por lo que ahora Bernal deberá ser notificado sobre este proceso y contará con 15 días para presentar su respuesta al juicio y, de ser el caso, las pruebas de descargo. Anaí Vélez, Noticias Oromar. La reforma tributaria o ley de eficiencia económica y generación de empleo propuesta por el gobierno de Daniel Noboa y que fue aprobada el 19 de diciembre de 2023 en la Asamblea Nacional fue publicada en el registro oficial la tarde de este 20 de diciembre, es decir, ya entró en vigencia. Con esta nueva ley, por ejemplo, se realizará una nueva amnistía o condonación de intereses, multas y recargos a los deudores del Servicio de Rentas Internas SRI. Y tal y como lo había anunciado el oficialismo, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió el segundo proyecto de ley económica urgente de competitividad energética. Según la cartera de Estado, esta normativa busca impulsar el desarrollo económico, incentivar el empleo, atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías. Una vez entregado a la Asamblea Nacional, empieza a correr plazo de 30 días para su aprobación. La ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anunció la construcción de cárceles de máxima seguridad en Pastaza y en Santa Elena. Además, reveló que se busca el financiamiento para la ejecución de estos centros. El gobierno ha entendido que debe reorganizar el sistema carcelario en todo el territorio. La cantidad desbordada de internos ha provocado un hacinamiento que hace imposible el buen manejo de los detenidos. Uno de los obstáculos que tiene por el momento es el tema del dinero para invertir en la construcción de los complejos carcelarios. La ministra ha sido delegada por el presidente de la República para que consiga el financiamiento. Tengo que salir junto con otros ministros a conseguir el dinero. Y dijo que ha tomado muy a pecho esta misión, situación en la que señaló trabajar de día y de noche. Y cuando digo día y noche, créanme, esto es sin dormir. Pastaza y Santa Elena han sido los sitios preliminarmente escogidos para las megacárceles que planifica edificar el régimen, aunque en realidad el nombre que las mismas tendrán no es lo primordial para la administración central, pero lo que sí reveló la Premier de la República es que serán cárceles de verdad. Sus palabras resumen lo que serán realmente. Hay muchos nombres que se les pueden dar, pero créanme que no son cárceles de premio. Para disminuir la sobrepoblación de los centros penitenciarios, la Secretaría de Estado ha adelantado que también se piensa en construir centros carcelarios intermedios, uno de ellos en Durán, donde ya se encuentra avanzada la planificación. Y la Fiscalía General del Estado informó que este 20 de diciembre 3 hombres fueron detenidos en horas de la madrugada cuando estaban en una vía de la Tacunga esperando un cargamento de armas, explosivos, licores y dinero, que luego se pretendía ingresar a la cárcel de Cotopaxi. Entre los capturados hay 2 privados de la libertad del Centro de Rehabilitación de la provincia que salieron a retirar el cargamento. Y el conductor de una buseta y sus 2 hijos de 10 y 12 años, además de otro menor también de 10 años de edad, fueron presuntamente secuestrados la mañana de este 20 de diciembre en el sector Cañalito del Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Las víctimas se dirigían hasta una unidad educativa ubicada en la vía Valencia. Según versiones de los testigos, una motocicleta obstaculizó la circulación del bus y ante la negativa del padre de los menores dispararon contra las ventanas y la puerta del automotor para bajarlos a la fuerza y posteriormente subirlos a 2 vehículos donde se movilizaban los delincuentes. La Policía Nacional confirmó en horas de la noche que los ciudadanos habían sido rescatados en la parroquia San Camilo y se encuentran a buen recaudo. Por su parte, la Unión Nacional de Educadores exige al gobierno adoptar las medidas necesarias ante este tipo de situaciones e insisten en declarar en emergencia la educación.
Y la denuncia de un presunto caso de abuso sexual en un colegio de Quito terminó con la suspensión inmediata de las autoridades de dicha unidad educativa. Sin dar mayores detalles, la cuenta de X del colegio publicó un comunicado en el que señala que ha activado el acompañamiento de la Oficina de Prevención de Abuso Sexual. Además, aseguró que seguirán colaborando con los procesos legales y administrativos. Por su parte, la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Educación detalló que tienen conocimiento del caso, presuntamente cometido por un docente del plantel, por lo que iniciarán los procesos sancionatorios correspondientes. Es momento de una pausa, amigos. Ya regresamos con más información. Y al regresar estaremos conversando con el ingeniero Carlos Wong, liquidador de la refinería del Pacífico, Katy, y es que existe todavía esa disputa del consumo, la captación de agua del acueducto La Esperanza entre los agricultores y los 3 municipios que estaban recibiendo precisamente el líquido vital o el agua cruda precisamente a través de este sistema. Esto lo estaremos conversando con el ingeniero Wong. Ya regresamos de inmediato. Estamos de regreso, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromara. Y el acueducto La Esperanza se construyó como parte del proyecto de la refinería del Pacífico para usar su agua dulce. Como la famosa refinería no prosperó, se adoptó como alternativa dotar de agua cruda a los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, por lo que se firmó un convenio entre RDP y los 3 municipios. Sin embargo, en los últimos 3 años, hay una disputa por el acceso del agua cruda entre los 3 cantones que sostienen que empezó a disminuir la presión del agua que recibían. Y un grupo de determinados agricultores que empezaron también a conectarse para usar el agua para reguío de manera clandestina. Aunque hay quienes dicen que están pagando su consumo. Pero veamos qué pasa con esta disputa. Para eso nos acompaña el ingeniero Carlos Wong, liquidador de la refinería del Pacífico. ¿Cómo se está dilucidando este problema? Tenemos entendido que los agricultores presentaron una medida cautelar, mientras que los municipios, o los 3 municipios que mencionamos, están clamando por el derecho del agua. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Licenciado Cedeño, buenos días a la audiencia. El proyecto de refinería del Pacífico consideró un acueducto de 94 kilómetros para conducir el agua cruda desde la represa de La Esperanza para el proyecto de refinería, con ese fin. La capacidad nominal de diseño es de 6.000 metros cúbicos por hora, de los cuales se consideró 2.000 metros cúbicos como compensación social para el abastecimiento a las plantas de agua potable de los 3 cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó. Ese fue el diseño y se construyó como obra temprana al proyecto. Como el proyecto de refinería no continuó o entró en suspensión a partir de la liquidación del estado de liquidación forzosa en el año 2019, en marzo, el acueducto que entró en operación en el 2017 se mantiene en operación. Claro, pero de los 2.000 metros cúbicos que recibían los 3 municipios, en los últimos años, los últimos 3 años probablemente, se disminuyó la presión del agua precisamente porque hay conexiones clandestinas a lo largo del recorrido del acueducto. Y se presume que sean los agricultores que están clandestinamente conectados. ¿Cómo se está resolviendo ese tema en la que los agricultores precisamente, le reitero, han presentado una medida cautelar? Porque también reclaman el derecho al agua. El acueducto, como manifesté, entró en operación en el 2017. Entró para abastecer a los 3 municipios, mientras el proyecto de refinería se construía. No se construyó, el proyecto quedó en suspensión. Y el acueducto en operación abasteció y ha abastecido hasta el día de hoy a los 3 municipios y paralelamente los agricultores a lo largo de los 94 kilómetros, sobre todo en el tramo desde Bolívar hasta Montecristi, los agricultores en cantidad estimada de 5 a 8 mil agricultores se han conectado irregularmente al acueducto y están tomando una demanda de agua a lo largo de estos años. En promedio, el acueducto ha impulsado desde su entrada en operación 164 millones de metros cúbicos, de los cuales alrededor del 60%, alrededor de 104 millones, ha sido tomado por los agricultores y solo la diferencia de 60 millones aproximados ha sido dedicado para el servicio de agua potable a los 3 municipios.
¿Cuántos agricultores en total están conectados de manera clandestina? Algunos están pagando el uso o el consumo del agua cruda, tengo entendido. Al día de hoy, el aporte de los agricultores regularizados solo toma el 1% de los costos de operación, solo financian ¿Me recuerda, por favor, cuántos en total de los que posiblemente estén conectados y cuántos están regularizados? Solo tenemos 31 agricultores regularizados. ¿De cuántos? De alrededor de 5.000, según palabras de los propios 31 de 5.000, es decir que el agua se está quedando casi en la totalidad en el camino. Por esa razón ha disminuido considerablemente la presión del agua para los 3 cantones que hoy están reclamando, unos más afectados que otros, como por ejemplo Jaramijó. Los agricultores en la historia de los 6 años y medio desde el 2017 que entró en operación han tomado un promedio del 60%. Pero esta demanda se ha agudizado por 2 razones. Uno, el acueducto fue diseñado con 6 bombas para impulsar los 6.000 metros cúbicos por hora. En el tiempo desde que inició la operación, por falta de recursos para efectuar el mantenimiento, no están disponibles las 6 bombas. Hoy tenemos 3 bombas disponibles. Consecuentemente, la capacidad de impulsión del lado de La Esperanza hacia el acueducto es solo la mitad. Con esa capacidad disminuida, la demanda de los agricultores en los meses de verano, desde agosto hasta la presente fecha de diciembre, los agricultores han incrementado su consumo y están tomando el 90% del agua impulsada, quedando solo un 10% para el abastecimiento de los sistemas de agua potable de los 3 cantones. Por eso se produce el desabastecimiento. ¿Y por qué razón entonces, o en qué se fundamenta esa medida cautelar que han presentado los agricultores? ¿Serán los 31 que están regularizados y no los que están todavía con conexiones clandestinas y que están haciendo afectaciones? Y esto sería considerado como un hurto de agua. Usted ha dicho lo correcto, pero la demanda no proviene de los 31. Los 31 agricultores están regularizados y son responsables y reconocen la necesidad de pagar el costo del servicio de transporte de agua para mantener... Reconocen la necesidad de pagar, pero no están pagando. Están pagando los 31. ¿A quién le están pagando? A RDP. Están pagando a través de un... Y RDP tiene la facultad de cobrar, porque lo que tenemos en conocimiento, que la empresa pública del agua, que es la entidad rectora del agua, es la que debería de regular el cobro de este servicio. Aquí hay un malentendido. Este malentendido nace de que la Autoridad del Agua, el Ministerio de Agua, Transición y Ambiente Ecológico, es la que regula y controla el dominio hídrico público. Pero el dominio hídrico público está conformado por los ríos, las represas, las aguas subterráneas. Y un ciudadano tiene que hacer una solicitud para obtener una concesión a esta Autoridad del Agua. RDP hizo la solicitud a su debido tiempo para lograr la concesión de los 6.000 metros cúbicos por agua para el acueducto, para el proyecto de refinería. ¿Y ustedes han implementado un plan tarifario para el cobro del agua cruda? Vamos muy rápido. Lamentablemente debo explicar que RDP paga por esa concesión que tiene del MATE o de la autoridad anterior Senagua. ¿A quién le paga RDP? A Senagua. A Senagua. Así es. ¿Y con qué recursos si tiene problemas de liquidez RDP? Los recursos, tenemos ciertos recursos que ingresan por los 31 agricultores que están regularizados. ¿Mensualmente cuánto? Alrededor de $35.000 mensuales. Bueno, es platita. Es platita, pero no es nada en el presupuesto de $750.000 mensuales que requiere el acueducto para mantenerse en operación. Ahora, explíqueme bien, que algo que se me queda suelto todavía es que de los 31 agricultores que están regularizados, ellos están haciendo la cancelación pertinente y están de alguna manera contribuyendo con el uso del agua. Sin embargo, los más de 8.000 agricultores que están conectados de manera clandestina no lo están haciendo. Entonces, ¿quién puso la medida cautelar? Hubo un cierto grupo de agricultores que pusieron la medida cautelar. Pero de los irregulares. ¿Pero qué están pidiendo? De los que están conectados de manera clandestina. Exactamente. ¿Y fundamentando qué? No existe fundamento legal para aquella medida cautelar. El agua de manera irregular. No existe soporte legal para esa medida cautelar. ¿Y hubo un pronunciamiento ante esta medida cautelar y en qué instancia? ¿O ante qué instancia? Ellos hicieron la solicitud de la medida cautelar ante un juez constitucional. ¿Solicitando qué? Que RDP no proceda al corte de los abonados irregulares que están tomando en demasía y con desperdicio del agua.
lo cual es ilógico, primero porque RDP, o sea que su son, acueducto... como decía mi madre, son limoneros con garrote. Exactamente. No tiene sustento Se legal. está llevando casi la totalidad del agua. El 90% de los 4 meses, como le puedo mostrar la estadística. Por favor, si la tiene ahí, Por sería favor. importante. Y mientras tanto, un poco para dar a entender a la ciudadanía cuáles las prioridades que se sostienen ante la ley del agua. Primero, y usted lo conoce, mi querido ingeniero, y también al público, el consumo debe priorizarse de acuerdo al consumo humano. Segundo, a la seguridad alimentaria. Tercero, al caudal ecológico. Y cuarto, a la productividad. Es decir, que se está transgrediendo este proceso, este procedimiento que permite que el agua sea precisamente destinada al consumo humano. Por eso que cantones, sobre todo como Jaramijó, que es depende mayormente de esta fuente, de este sistema, de este acueducto, están ahorita con un caudal disminuido de agua potable. Insuficiente. O de agua, perdón, cruda. Es decir, las 3 bombas que tenemos disponibles tienen la capacidad de bombear aproximadamente entre 50 a 80 mil metros cúbicos por día. De esos 80 mil metros cúbicos, el 90% en estos 4 meses se ha quedado con los señores agricultores. Consecuentemente, el 10% de 70 mil, 80 mil, 7 mil metros cúbicos, que sería el 10%, no alcanza para abastecer la demanda de los 3 municipios. Bueno, también hay que entender que sí, se necesita el agua para reguío, pero todo debe ser normalizado. ¿Hay la posibilidad de hacer alguna delegación ya para que este sistema, porque nadie lo ha administrado este sistema, nadie quiere asumir la administración por el costo y por lo que significa, y es necesario que alguna entidad la asuma para que regule el servicio, para que regule la dotación del servicio de agua cruda a través del sistema y por supuesto también que se establezca un modelo de gestión? Hay varios pasos que RDP lo ha dado a lo largo de estos 2 años. Primero, usted me hizo la pregunta, RDP no tiene la facultad para cobrar. Por supuesto. Es errado. RDP hizo el proceso legal en Junta de Accionistas, donde se presentó el proyecto de liquidación en 3 fases. Incluye en la primera fase el sostenimiento o sostenibilidad del acueducto de la Esperanza, aprobado por la Junta de Accionistas y aprobado el pliego tarifario para cobrar el servicio de transporte de agua de manera de hacerlo sostenible. Claro. Entonces, logramos del SRI la autorización para poder facturar. Logramos de la Superintendencia de Compañía la aprobación para este proceso. Nos alegra y está bien que haga la aclaración porque eso permite conocer que todo está regularizado. Hay un marco legal que justifica legalmente el cobro del servicio de transporte de agua. Pero el tema es que a través de estas conexiones clandestinas están poniendo en riesgo el acueducto porque antitécnicamente están haciendo uso del agua de manera irregular y probablemente mañana o pasado nuevamente va a tener inconvenientes el acueducto y va a dejar sin agua tanto para el reguío como para el consumo humano a través de los 3 cantones que reciben agua de este acueducto. El proceso de regularización que impulsa RDP hacia los agricultores es para poder firmar un convenio, reconocer el pago del servicio de transporte e efectuar una instalación técnica que permita mantener la operación continua las 24 horas del día a los 2 grupos de usuarios, municipios y agricultores. Claro. Hoy, por razones de emergencia, desde hace 2 años se impulsó una franja horaria para repartir la entrega del agua conducida por el acueducto en el día para agricultores y en la noche para el municipio, pero eso genera un problema en el proceso de tratamiento del agua potable porque le reduce el 50% del tiempo de procesamiento y consecuentemente produce escasez en la capacidad de abastecimiento del agua potable. ¿No será que estos agricultores se acogen porque hay una concesión del agua por parte del ARCA por 20 años en la que expresa que se entregaría el agua cruda a los municipios de manera gratuita o sin costo? Y probablemente los agricultores se acogen a esta premisa que está estipulada dentro de este contrato, convenio. Eso es una errónea interpretación. ¿Por qué? Como expliqué, RDP tiene la concesión de los 6.000 metros cúbicos y por compensación social se repartieron 2.000 metros cúbicos hacia los 3 municipios. Claro. El ARCA concedió esa concesión de los 2.000 metros cúbicos a los 3 municipios repartidos, 1.250 metros cúbicos para el municipio de Manta, 350 metros cúbicos para el municipio de Jaramijó y 450 metros cúbicos para el municipio de Montecristi. La concesión de entrega de ese caudal es facultad de Senagua dentro del dominio hídrico público, es decir, en la fuente, en la represa de La Esperanza. No incluye el transporte
conducido por el acueducto desde la represa de la Esperanza hasta las estaciones de derivación de los 3 municipios. Entonces es una interpretación errónea. El Perfecto. agua es gratis para consumo humano. Válida la aclaración, ingeniero. Muy válida la aclaración. Ya, perfecto, muy válida la aclaración. Entonces, busquémosle la solución armónica a este impasse, a esta disputa. Que los agricultores tienen que pagar el agua, tienen que pagarla. Que los municipios también tienen que recibir agua porque se prioriza el agua para el consumo humano también. ¿Cómo buscamos esa solución para que ambos tengan agua y ambos también se responsabilicen con el consumo del agua? La solución se ha dado, que es la aprobación del proyecto de sostenibilidad y la facultad legal de regularizar a los agricultores, ya que el proyecto original no consideraba la entrega de agua a agricultores, solo consideraba refinería y municipios. RDP en este año, en el mes de marzo, logramos la modificación de la concesión para entregar parte del caudal concesionado para el proyecto refinería a los agricultores en 3.600 metros cúbicos de agua. Consecuentemente, los agricultores deben incorporarse. Pero ellos están predispuestos a incorporarse a buscar esta solución. Ellos están dispuestos en forma general. Los casi 8.000 agricultores que están dentro ellos de este... están dispuestos en forma general. Ya. Lamentablemente. ¿Pero quién los representa? ¿Hay alguien que tiene que tener la representación de todos ellos o no? Hay varios grupos de representación, las cámaras de agricultores nacionales y provinciales y la asociación de regantes no formalizada legalmente. Pero a donde voy es que ellos señalan el precio de la tarifa. Allí debo aclarar que gracias a RDP se segregó la tarifa para que los 2 quintiles más bajos de la población rural manabita tengan una tarifa accesible de 32 centavos, no la de 50, que es la tarifa única y aplicable al riego agrícola e industrial. Entonces, en la demanda hablan de una tarifa de 50 centavos cuando RDP tiene una tarifa segregada de 32, 41 y 50 centavos dependiendo del quintil de la población. Porque también hay agricultores pequeños y agricultores ya también grandes, entonces tiene que hacer una diferenciación entre el consumo y el otro. Está segregada la tarifa en 32, 41 y 50. Perfecto. 32, 41 y 50 para... los pequeños agricultores que tienen hasta 100 metros cúbicos 32 por mes, 32 centavos. A 41 a los que consumen desde 100 a 500 metros cúbicos por mes y superior a 500 metros cúbicos por mes, 50 centavos, porque ya es un proceso productivo industrial. Y si ya han planteado ya un proceso tarifario y hay la predisposición de los agricultores, entonces ¿por qué no se pone en práctica ya un acuerdo? Porque lamentablemente un grupo de agricultores, no todos, han aplicado esta medida cautelar que, como lo hemos conversado, no tiene razón ni sustento legal. ¿Eso es viveza criolla o no? Viveza criolla, y por eso hemos hecho la apelación al señor juez el día de ayer, presentando documentadamente los argumentos y las razones de que que no existe sustento para aquello. Y otra de las cosas es la administración o la delegación del acueducto. ¿Ustedes estarían en condiciones todavía de mantener este sistema que en algunos momentos ha traído inconvenientes y que ha habido que intervenir otras instancias, entre ellos también Petroecuador? RDP está en la capacidad de hacerlo. Es así que a lo largo de 6 años el acueducto se ha mantenido y se mantiene en operación, abasteciendo de agua a los usuarios agrícolas y así también a los usuarios de los servicios de agua potable. Petroecuador, que es el mayor accionista de la compañía, ha ayudado siempre al tema. Como un ejemplo, la rotura que ocurrió en marzo, abril del año pasado. Se averió el sistema. Y se averió y tuvimos el apoyo. Y de manera inmediata intervino. Exacto. Pero debería ser lo lógico que una empresa que regule el agua como el EPA deba de administrar este acueducto. Es que el acueducto no fue construido para un servicio público ni de riego. Regresamos al círculo. Sí, pero lamentablemente fracasó la refinería del Pacífico. Está en suspenso. Y bueno, póngale suspenso si usted quiere ponerle suspenso, pero en todo caso, mientras sucede eso, yo creería que había que ver o buscar la forma de regular este sistema, mi querido ingeniero. En todo caso, en la parte final, ¿cuál es su puntualización pertinente para buscar esta solución entre esta disputa entre los agricultores y que de una vez por todas asuman también sus responsabilidades? No solamente el agua es gratuita para todo el mundo, también hay que pagarla, los ciudadanos no pagamos. Ojalá que el señor juez de Rocafuerte, que se pronunció con la medida de protección hacia los agricultores, revea la decisión en base a los argumentos presentados que no justifican aquello por la razón de que Acueducto es una propiedad privada, RDP tiene
la concesión de Senagua, que impone derecho de servidumbre, que la medida de corte que implementamos hace 4 meses y se quejan los agricultores, está destinada a controlar el uso desmedido y de desperdicio del agua en el acueducto para garantizar poder abastecer al servicio de agua potable, que es la prioridad, como usted bien lo ha manifestado. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Wong, liquidador de la Refinería del Pacífico, por estas orientaciones ante una disputa de el líquido vital, que es importante, tanto para los agricultores, para el reguío, como también para el consumo humano, recordando que la prioridad la tiene el consumo humano y posteriormente la seguridad alimentaria, el caudal ecológico y también la productividad. Con esto nos vamos a una pausa publicitaria, enseguida regresamos. Seguimos con más noticias, amigos televidentes. 2 nuevas centrales hidroeléctricas serán construidas en Ecuador. Una empresa española invertirá $200 millones para levantar las infraestructuras. En medio de la crisis energética que atraviesa Ecuador, se anunció la construcción de 2 hidroeléctricas en Morona, Santiago. Se trata de las centrales Santa Rosa y El Rosario, que serán levantadas por la compañía española Ecoener, con una inversión de $200 millones. En la página web de Ecoener se detalla que en conjunto, las centrales contarán con una potencia de 99 megavatios, 49,5 cada una. Anualmente tendrán la capacidad para abastecer a 152 familias. Además que las hidroeléctricas serán fluyentes y no embalsarán agua, es decir que su funcionamiento se adapta al régimen natural de los caudales del río. Asimismo, se proyecta que la construcción y la puesta en funcionamiento de ambas centrales implique la creación de más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La concesión para estas hidroeléctricas se logró por medio de un concurso de 500 megavatios de energías renovables, que fue convocado por el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno de Ecuador. En dicho proceso, Ecoener logró la adjudicación del 37% de la energía media anual generada, el 20% de la potencia nominal subastada y el 66% del bloque de generación hidráulica. Según la compañía, ambos proyectos están respaldados por 2 acuerdos o contratos de compraventa de energía firmados con el gobierno ecuatoriano para el suministro de electricidad por 30 años. Con esto, a decir de Ecoener, ingresarán más de $900 millones una vez que las centrales entren en operación, lo cual está previsto para 24 meses después del inicio de las obras. Tania Loor, Noticias Oromar. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa designó a Eduardo Peña Hurtado como representante principal de la función ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Peña reemplaza a Alfredo Ortega, quien estaba en el cargo desde junio de 2022. La superintendenta de banco subrogante Antonieta Cabezas lo posesionó oficialmente en Quito. Peña recibe el IES con el reto de mejorar la prestación de salud, subir la capacidad de atención a los pacientes, así como la provisión de medicinas. Y un artefacto explosivo fue colocado en la puerta de una ferretería en el suburbio de Guayaquil. Los vecinos decidieron amanecerse cuidando la mercadería del dueño del almacén, quien se enteró de lo sucedido horas después. Fue alrededor de la 1:45 de la madrugada cuando se escuchó el estruendo. Una bomba había afectado a la ferretería del barrio en la 23 y la N. Todos salieron a comprobar los daños. De los extorsionadores no quedó ni el polvo. Cuando escuchamos el estruendo fue que la vecindad comenzaron a salir y cuando nos dimos cuenta que era el local aquí del señor que aún todavía no está presente, nosotros aquí entre todos lo que hicimos fue colaborarle con todos los escombros que quedaron del artefacto explosivo y aquí cuidando para que los dueños del ajeno no se hagan presentes, pues no. El dueño de la ferretería no vive en el sector y no supo del incidente sino hasta varias horas después. Por eso los vecinos decidieron amanecerse cuidando la entrada al negocio para evitar que los ladrones, se lleven la mercadería. Simplemente son bandas delictivas que se dedican a esto, a extorsionar a los pequeños negocios. Como usted está viendo, mire, quedó destrozado todo lo que es la parte de afuera, la parte de adentro de las vitrinas rotas,
todo lo de todo, prácticamente todo, imagínense. Entonces, ¿qué podemos hacer en contra de esto? No es el único caso en la 23 y la N, son varios los negocios que han sido sometidos a las denominadas vacunas sin que hasta el momento se haya podido frenar a la violencia con la que actúan estos delincuentes. Cristian Arias, Noticias, Oromar. Seguimos en Guayaquil, donde un micromercado ubicado en Urdenor 1, al norte de la ciudad, fue el blanco de amenazas por parte de presuntos miembros de una organización delictiva que exige el pago de las denominadas vacunas. Fue un panfleto el que llegó a manos de Juanita, una señora muy querida en Urdenor 1 por tener muchos años trabajando en ese sector. En el escrito le piden $5.000, si no los paga, la amenazan con ponerle una bomba. Eso según el papelucho dejado por un sujeto que luego se fue en una moto. Mi esposa me llama diciendo que aquí me dejó un papel. ¿Cómo era ese joven que yo le preguntaba? Dice, era más o menos de 25 años de joven. Llegó y vio la cara, se tapó con mascarilla y se dejó encima del frigorífico. Y ahí él se fue a la otra esquina y en otra esquina estaba esperando, dice que una pareja con una moto. El vecindario se activó y están en alerta para respaldar a Juanita de llegar a detectar la presencia de algún extorsionador, pues de la policía no esperan mucho. Es un robo y descaradamente venir a poner $5.000 y después le va a poner con bomba. No, eso no está justo en este caso. ¿Se imaginó usted recibir el apoyo, el respaldo de su comunidad, de sus vecinos, tomando en cuenta que ya tienen muchos años aquí trabajando y los conocen? Claro, exactamente, gracias a Dios, antes, en primer lugar, la vecindad la apoyaron y entonces dijo, no, aquí levantamos de todo, mejor unamos y donde que le veamos a alguien que es mal parqueado, algo así, ¿qué podemos hacer? En este caso me ha colaborado mi esposa. Apenas a 3 cuadras de la tienda amenazada se encuentra un UPC, que según los moradores de Urdenor 1 estaría abandonado, pues no se aprecia ninguna actividad policial. Cristian Arias, Noticias, Oromar. Amigos televidentes, muchas gracias por su fiel sintonía. Aquí damos punto final a este espacio de noticias. Ya estaremos con más información, Katy, amigos televidentes. Buenos días, felicidades.